Bueno, buenos días de nuevo. Eh, Vamos a empezar a seguir, mejor dicho, con lo que estábamos viendo de integración en el plano complejo. Ahí están viendo, ¿no? La pantalla. A ver, voy a ver el chat. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces habíamos visto en la clase anterior que, digamos, todo lo que era la integración en el plano complejo se reducía a hacer una integral de líneas que teníamos que parametrizar la curva sobre donde íbamos a integrar y evaluar la función sobre esa curva en realidad, multiplicando por el diferencial de la variable que ya habíamos visto, que era diferencial de x más y diferencial de y que salía de la parametrización de la curva cuando habíamos hecho este ejemplo. Y vimos las propiedades de la integral de línea, también vimos que puedo tener lo que se llama una integral indefinida, y entonces decir que si la primitiva de una función es f mayúscula de z, bueno, que una integral indefinida de f de z minúscula sería la f de z mayúscula. Y que habíamos hablado también de que esto tenía que ser analítico en un cierto dominio y la curva debe estar contenida totalmente en ese dominio, para que en realidad en ese dominio la integral iba a ser independiente del camino recorrido. Y por eso decíamos que esto era una integral indefinida, que en realidad sí va a ir de un punto a otro, pero en realidad no depende del camino que yo elija. Y para unir estos dos puntos, por ejemplo, si tuviera que unir de 0 a 1 más y en esta integral. Y bueno, entonces, a ver, si yo parametrizara una curva, que yo creo que les dije que hicieran, elevando esto al cuadrado, haciendo lo mismo que hacíamos en los ejercicios, y parametrizar a una curva cualquiera que fuera del punto 0 a 1, parametrizar a otra curva distinta, siempre que une estos dos puntos, la integral va a tener siempre el mismo valor. Pero, vuelvo a repetir, eso vale para un dominio dentro del cual está la curva y donde la función es analítica. Bueno, pero ahora, hasta ahora hemos visto integrales en arcos simples o contornos simples, pero no cerrados simples, o sea, no curva cerrada simple o curva de Jordan. Entonces, a partir de acá, los tres teoremas que vamos a ver hoy se refieren a contornos simples cerrados como este que estamos viendo acá. Entonces, el primer teorema de Cauchy-Goursat dice que si una función es analítica en toda una región interior a un contorno simple cerrado C y sobre el contorno, y a ver que esto quede un poquito claro, tendría que haber abierto el Jamboard. A ver si se puede abrir de acá. Se debería poder abrir, no. Pizarra, ya. Empezar una nueva pizarra, no seleccionen. A ver, esto no lo he hecho muchas veces. Algunos usuarios necesitan acceso al archivo. No, sé que no van a poder acceder a ahí, se lo muestro. Activar la opción de compartir mediante enlace. Compartir con 25 personas. Ah, bueno, pero pongo compartir con 25 personas. Y pongo acá enviar. Bueno, le habré enviado a esas 25 personas que no podían compartir. Bueno, ahí se ve, chicos. Acá está enviado en el chat. Está. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? Sí, ingeniero, se ven en lo del enlace.
que hay acá y 6 que han entrado en enlace. Pero todos tienen que entrar o se ve en la pantalla de Meet que yo estoy presentando. También se ve en el Meet, profe. Ah, se ven las dos cosas, bueno, está bien. Se ve en la pantalla, se ve, bueno. Pero acá tenemos que buscar esto, por ejemplo. Aunque este no es el, no importa. A ver si hay otro. No hay otro. Bueno, pues, por ejemplo, si y estos son conceptos que, dicho sea de paso, alguien me preguntó, que recién veo mi mail acá, si una función era analítica sobre una curva, ya después le voy a responder. Pero supongamos que yo tengo este contorno C celeste acá, ¿sí? Y si la función fuera analítica sobre y dentro de este contorno, eso quiere decir que cualquier punto dentro existe una vecindad de ese punto donde la función es derivable. Y en el contorno también, porque se dice que es analítica acá, porque yo lo especifico, el teorema lo especifica, entonces quiere decir que si yo tomo un punto de este contorno y hago una vecindad con el radio necesario para que exista la derivada, quiere decir que existe la derivada en todo punto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un contorno C sobre el cual la función es analítica, quiere decir que es analítica más allá también. Porque si para cada punto que hay acá yo trazo una vecindad y existe la derivada, quiere decir que existe más afuera del contorno también. Bueno, eso es la especificación del teorema, ¿sí? No es esta función, este es otro ejercicio que después lo vamos a ver, porque justamente acá aplica también aplica el teorema de Cauchy-Gaussat o la fórmula integral de Cauchy o de la n derivada, que ya lo vamos a ver. Bueno, y ahora, ¿cómo salgo de esto? Si lo cierro o lo dejo por ahí, no sé si se puede dejar por ahí, no, pongo el otro encima, ahí está. ¿Ahora ven esto? El teorema de Cauchy-Gaussat. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces dice el teorema de Cauchy-Gaussat, dice si una función f es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno, o sea que quiere decir que es analítica en toda esta región y también sobre el contorno. O sea que si yo trazo una vecindad, existe la derivada también más allá de este contorno. No sé hasta dónde, pero no me interesa. Yo tomo un contorno donde estoy asegurando que existe la derivada. Y entonces, y es analítica. Entonces dice que la integral en ese contorno directamente es cero, es nula. ¿Esto qué quiere decir? Se lo muestro como consecuencia del teorema o como ejemplo. Que la integral de diferencial de z en cualquier contorno cerrado, que sería la integral de 1, o de la función constante 1, es 0. Lo mismo la de z al cuadrado, lo mismo la de seno z, porque todas estas funciones son analíticas en todo el plano, son enteras. Entonces cualquier contorno cerrado que tome, bueno, está dentro del dominio donde es analítica. Por lo tanto, esas integrales valen 0. Y se podría demostrar parametrizando la curva, si tomamos una curva geométrica, por supuesto, y podríamos demostrar esto, pero lo vamos a demostrar demostrando el teorema, por supuesto. Para demostrar este teorema nos basamos en un teorema que ustedes ya han visto en análisis 2. O sea que vamos a aplicar lo que dice ese teorema, y yo lo hice acá con otras funciones, aunque después se lo vamos a aplicar a la función u y b, que son las partes real e imaginaria de f de z. Pero el teorema dice que si yo tengo dos funciones reales, de variables reales x, y, de dos variables reales, y que son clase C1, ¿qué quiere decir eso? Lo que dice acá, que juntos con su primera derivada son continuas, o sea que son continuas hasta la derivada de primer orden, en una región como esta, justamente, o sea que contiene todos los puntos interiores a C y sobre C también, ¿sí? Entonces se cumple, de acuerdo al teorema de Cauchy-Gaussat, al teorema, perdón, de Green, para integrales de línea, que la integral sobre esta línea
de la función P por diferencial de X más Q por diferencial de Y, esto sería como el trabajo del vector PQ. ¿Sí? Porque estoy multiplicando, digamos, como si fuera la fuerza o el campo por el diferencial de distancia recorrida. Entonces representaría como el trabajo, sí, yo dije trabajo, creo que dije trabajo al principio, de una fuerza o de un campo vectorial PQ, podríamos decir. Bueno, y que la integral en esa línea es exactamente igual a la integral de superficie, que es justamente sobre la superficie que encierra esa línea, de la derivada parcial de Q respecto de X menos la de P respecto de Y. Acá es cruzado por diferencial de X y diferencial de Y. Esto, por supuesto, no lo vamos a demostrar, ustedes ya lo han visto en el teorema de Green. Simplemente quise ponerla con otras letras, P y Q, para después aplicárselo a la función f de z, que voy a tener las letras U y B. ¿Sí? Entonces, basándonos en este teorema de Green, ahora consideramos nuestra función f de z, que es u de xy más ib de xy, y que dice que es analítica. O sea, el teorema, la hipótesis dice que es analítica en todos los puntos dentro y sobre el contorno. La tesis sería esto. O sea, como consecuencia se cumple esto, que es igual a 0 la integral. Entonces, por hipótesis analítica, ¿eso qué quiere decir? Que también podríamos decir, o sea, existe la derivada y que es continua la derivada. Es más, las derivadas parciales de u y b también son continuas, porque era la condición, una de las condiciones suficientes para la existencia de la derivada. La otra condición sería que, o sea, que existan, que sean continuas y que además cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Entonces quiere decir que U y B van a tener las condiciones que tendrían P y Q en esta región como para poder aplicarles el teorema de Green. Ahora, primero desarrollamos por la definición de integral. Ven que acá usamos la última de las definiciones que vimos, que había varias equivalentes, fórmulas. Esperen que voy a apagar el celular porque no me dejan. Bueno, entonces, aplicamos la formulita que era como si yo multiplicara este binomio por dx más i de y, que quedaba esto, u diferencial de x menos p diferencial de y, más i, que era la parte imaginaria, integral de b diferencial de x más u diferencial de y. Bueno, pero estas expresiones tienen la forma de este primer miembro del teorema de Green. Y como U y B hacen las veces de P y Q porque cumplen las condiciones de que ellas junto con su primera derivada son continuas en toda esta región, incluso en el contorno, entonces se le puede aplicar el teorema de Green a cada una de estas integrales. Y por lo tanto, o sea, acá simplemente hago el reemplazo de que esto sería como P y esto sería como Q, por supuesto, con signo menos. Entonces sería menos la derivada de esto respecto de X, sería menos, la derivada de U respecto de Y. Y acá aplico lo mismo, pero bueno, al revés, porque acá el que está multiplicado por dx es B, y el que está multiplicado por dy es U. Entonces sería la derivada de U respecto de X, menos la de B respecto de Y. Y ahora aplico la otra condición, aparte de ser continuos, cumplen las condiciones Cauchy-Riemann, que era ux igual a bi, bueno, acá está puesto en la notación, digamos, más correcta, que sería con el operador derivada acá. Entonces, derivada de u respecto de x igual a la derivada de b respecto de y menos la de u respecto de y igual a la de b respecto de x. Y entonces reemplazo una de las dos acá. Por ejemplo, acá reemplacé este menos la de u respecto de y directamente por más la de b respecto de x. Quedó acá. Pero entonces con esto queda 0. Porque es menos db respecto de x más db respecto de x. Y acá reemplazo la otra. Por ejemplo, esta db respecto de y con la du respecto de x. Y también queda 0. Porque y por lo tanto la integral de superficie
Bueno, y queda directamente la demostración del teorema de Cauchy-Goursat. En realidad esto es la revisión del teorema, a ver, que lo demostró Cauchy de una manera y Goursat lo demostró de una manera más simple, y la revisada por Goursat se recibe el nombre de teorema de Cauchy-Goursat. Y es esta que es la que yo voy a, digamos, exigir que ustedes sepan demostrar, por ejemplo, en un parcial. Bueno, como consecuencia de esto podemos dar estos ejemplos que ya los vimos recién y podríamos decir que cualquiera de las funciones que hemos estudiado que eran analíticas en todo el plano van a ser directamente su integral en cualquier contorno simple cerrado va a ser cero. Y hay un ejercicio de una función, que después lo vamos a ver, que les da una circunferencia y esa función dentro de esa circunferencia no tiene ninguna singularidad. Y cuando digo singularidad digo, porque en general vamos a ver muchas funciones racionales, digo que no anulen el denominador, de que no se puede dividir por cero. Entonces podríamos ver este que había visto en el Jamboard. ¿Dónde está el Jamboard? Acá, bueno. Esto, por ejemplo, si yo hago la integral en un contorno C, que acá sería el verde, porque después le voy a hacer ver otra cosa en este dibujo. El verde abarca el origen de coordenadas de este plano complejo, ¿sí? No hagan de cuenta que la otra curva no está. Y de la función 1 sobre z por diferencial de z. Bueno, si yo les pregunto, esta función 1 sobre z, ¿es analítica dentro y sobre este contorno C? Verde que estoy siguiendo acá. No, no es analítica. ¿Por qué? Porque no incluye el cero. Claro. Pero si yo la hago en este contorno celeste, no sé qué yo pondría acá con celeste, a ver. Ustedes no me escriban acá, ¿no? Porque acá parece como que alguien borró algo o yo borré. No sé. Porque me parece que no sirve esto porque le estoy permitiendo a ustedes entrar ahí, me pueden borrar las cosas. Bueno, a ver. Integral en la C celeste esta, bueno, de 1 sobre z, diferencial de z, yo puedo poner que esa integral, que es en un contorno cerrado, bueno, en la guía no van a aparecer estos circulitos, pero se sobreentiende que si después le da la curva C y le dice cómo es, ustedes van a saber si es un contorno cerrado o no, y lo van a dibujar. Por ahí obvian esta notación la guía, yo también por ahí la obvio, pero se sobreentiende si especificamos quién es la curva C, o acá yo la dibujo y veo que es un contorno simple cerrado. Bueno, esta integral vale cero. No tengo que hacer nada, no tengo que parametrizar la curva. O sea que fíjense que yo tengo una curva cualquiera acá. Esto podría ser una pregunta de parcial también, de esas cortas, que diría calcular la integral en C de 1 sobre z diferencial z, o otra función le pongo acá, y siendo C la que está dibujada en el gráfico, y le doy este contorno así. Y entonces ustedes tienen que saber, porque este 1 sobre z ahora, porque lo que ya conocemos la función 1 sobre z y sabemos que el único punto donde no es analítica es el 0. Entonces, en cualquier contorno cerrado simple que no incluya el 0, como este, la integral vale 0. Pero esta la justificación es por el teorema de Cauchy-Goursat demostrado. Es que no tengo que parametrizar ni hacer nada, ni hacer lo que apliqué acá, que ya lo vamos a ver cuando veamos la fórmula integral de Cauchy. Y así se pueden resolver cuando haya singularidades dentro del contorno. Y en cualquier otro contorno de acá del plano complejo, cerrado por supuesto, no abierto, no un arco, que no incluya el 0, la integral va a valer 0. ¿Estamos? O sea, fíjense en lo poderoso, lo importante que es este teorema de Cauchy-Goursat, porque bueno, me permite sin parametrizar, sin hacer todo el lío que hicimos, bueno, el lío, todo el
el desarrollo que tuvimos que hacer para parametrizar. Imagínense acá 1 sobre z que hay que multiplicar por el conjugado y separar la parte real de la imaginaria para que después la integral me dé 0. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el teorema de Cauchy-Grosjean. Después acá vamos a hacer otra cosa. Después voy a volver acá. Ahora me voy. Bueno, entonces ahora vemos qué es lo que es el principio de formación del contorno, que tiene que ver con este también dibujito que ya lo vamos a volver a ver. ¿Qué pasa si yo, se lo voy a explicar acá mismo en el Jamboard y después vemos. Por ejemplo, la integral en C de 1 sobre z es 0. Ya dijimos por qué. Si yo hago la integral sobre estos contornos que están acá adentro, y va a seguir siendo 0. Y sobre este otro también. Si hago la integral sobre este contorno C que está acá en rojo, ya no es 0. ¿Por qué? Porque la función no cumple las condiciones del teorema de Cauchy-Grosjean. Porque sobre el contorno hay un punto donde no es analítico. No existe la derivada. Entonces ya no es 0. Y por lo tanto, cuando pase a un contorno C, que ven que yo sigo deformando este contorno, abriéndolo, digamos, yéndome más para el exterior, y hago este contorno C y la integral ya no va a ser 0. Porque ahora, primero que no es analítica en todos puntos, y yo estoy pasando un punto, cuando he deformado este contorno, abriéndolo, he pasado por un punto donde la función deja de ser analítica. Y dicho sea de paso, podemos ya decirlo, que ya lo he dicho varias veces, cuando una función deja de ser analítica en un punto, pero es analítica en toda una vecindad de ese punto se llama punto singular aislado de la función, como en este caso el 0 para la función 1 sobre z. ¿Sí? Bueno, entonces, el principio de formación del contorno se basa en eso. Dice que si yo deformo el contorno, se lo digo en forma gráfica o práctica, si deformo el contorno de manera que mientras yo me estoy moviendo, haciendo esa deformación, o sea que me estoy abriendo, paso por toda una región. Tomemos, por ejemplo, el contorno este C, celeste, y este rojo que está acá adentro. Si yo me deformo para ir de este rojo hasta el C, o sea, haciendo otro contorno acá, hasta llegar a abrir hasta este, ¿sí? O al revés, de este voy hacia adentro, y paso por toda una región comprendida entre esos contornos, donde la función sigue siendo analítica, entonces la integral se mantiene invariante. Quiere decir que no cambia su valor. Y entonces es exactamente igual la integral en este contorno que la integral en este contorno. Pero ya si paso por un punto donde la función deja de ser analítica, ya cambia el valor de la integral. Porque, por ejemplo, acá la integral ya no va a ser 0, como ven acá, que después lo vamos a ver cómo se calcula, 2pi. Entonces en eso se basa el principio de formación del contorno. ¿Por qué es tan útil el principio de formación del contorno? Y porque si yo le digo, por ejemplo, quiero hacer la integral en esta curva, así que tiene esta forma cualquiera. Y yo digo, y bueno, ¿y cómo parametrizo la curva? Pongamos que hubiera acá un punto donde no fuera analítica. Bueno, lo que puedo hacer es deformar el contorno de tal manera de transformarlo en una circunferencia. Por ejemplo, porque sería una curva la más conocida, la más simple. No voy a transformar en una elipse, porque va a ser complicado hacer la parametrización. Y entonces puedo hacer la integral en una circunferencia que, si la deformo hasta llegar a la curva esta, que era la original, pasa por regiones donde la función es analítica. Y entonces puedo resolver esa integral haciéndola sobre una curva conocida y no sobre esta curva. ¿Sí? Pero bueno, el principio de formación del contorno también lo vamos a aplicar a demostrar esto otro, que es la fórmula integral de Cauchy, y que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Bueno, se lo expliqué en forma práctica. Ahora veamos lo teórico acá. Que sería, bueno, no sé, esto. Entonces, para lo teórico hacemos dos contornos cerrados simples, uno dentro del otro, donde hay lo que se llama una región anular,
entre los dos contornos, no se cruzan entre sí los dos contornos, y se supone que la función f de z es analítica sobre el contorno C1, recorrido siempre en sentido positivo. Fíjense que acá no le puse más, pero después acá le puse porque el otro lo tengo que recorrer menos. Este sería el mismo dibujo que este, sino que me salió distinto porque no lo copié. Ya lo hice más o menos igual. Creo que es el mismo, ¿no? Sí, creo que lo copié. Pero bueno, no le hice el plano complejo acá, no le hice los ejes. Bueno, pero entonces decía que toda la región se llama región anular, es la comprendida entre un contorno y el otro. Y ambos contornos recorridos en sentido positivo. Entonces, si una función es analítica sobre el contorno C1, sobre el contorno C2, y en toda la región comprendida, anular entre los dos, entonces se cumple que la integral en C1 más es exactamente igual a la integral en C2 más de esa función analítica f de z. Esto se demuestra, que ya lo vimos en el práctico, o sea, en la función 1 sobre z. Por ejemplo, si esta fuera la función 1 sobre z, la integral acá valdría 0, porque fíjense que el origen está acá. O sea que la integral ya vimos que acá valdría 0, y en este otro también valdría 0. Pero ahora lo demostremos. Para demostrar hacemos un corte acá de esta región anular con un segmento de recta como este que pues llamé L y L menos. En realidad yo ahí lo quise hacer separado, pero no es separado, es el mismo, digamos, el mismo segmento, que si lo recorro de afuera hacia adentro, le voy a llamar L más. Pues esto es una cuestión de convención. Por lo tanto, si lo recorro de adentro hacia afuera, tiene que ser el L menos, porque el sentido recorrido es contrario, ¿sí? ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque si yo separo esto, que en otro dibujito está separado, no sé por qué acá no lo hice separado, bueno, se me ocurrió hacerlo así. No. No, es en el otro tema que vamos a ver el viernes, no sé qué no está acá, pero no importa. El sentido de esto, de hacer este corte, es formar todo un contorno cerrado simple, formado en este caso por 4 arcos suaves, que es la unión de todo esto que aparece acá, que sea un contorno cerrado simple que yo le pueda aplicar el teorema que acabamos de ver recién de Cauchy-Goursat, ¿sí? Y entonces, ¿cómo relaciono el contorno C1 con C2? Bueno, haciendo este corte. Entonces, fíjense, yo voy a seguir con el mouse acá, con la flechita, todo el recorrido que yo voy a hacer partiendo de este punto. Y siguiendo la continuidad de la unión de estos contornos para después aplicar la propiedad de las integrales, que es la suma de las integrales en cada uno de los contornos. Entonces, primero hago recorro C1, así, sentido positivo. Deja el interior a la izquierda. El interior, ahora le voy a preguntar a ustedes, el interior siempre va a ser la región rayada, ¿sí? Entonces, si recorro C1 en sentido positivo así, dejo el interior a la izquierda. Por eso el sentido positivo. Cuando llego acá, entro a través de L más. Y el interior queda para este lado. Porque si yo acá hago un corte y como que abriera esta región, no sé si lo tengo dibujado, no lo tengo. Como si abriera esta región, me va a quedar de esta parte, digamos, la entrada por L más. Y entonces esta parte queda a la izquierda. Y luego recorro ahora L2, pero en sentido negativo, porque yo quiero seguir dejando este interior a la izquierda, entonces no lo puedo recorrer así, porque estaría dejando el interior que no es donde la función es analítica. Entonces lo recorro en sentido contrario, pero el interior de esta región sigue quedando a la izquierda. Y lo recorro hasta acá, y vuelvo a salir por L menos. Pero al salir por L menos sería que esta parte queda a la izquierda. Y llego al punto de partida. Lo que yo hice es recorrer este contorno nuevo, que le llamo C+, uniendo C1 más con L más, con C2 menos y con L menos.
Y todo ese contorno C es un contorno cerrado simple, formado por 4 contornos simples, o arcos simples, mejor dicho. Y donde la función, por definición, por, digamos, hipótesis de este principio, es analítica. Porque es analítica sobre todos los contornos estos, y también sobre L, porque L más y L menos está dentro de la región donde es analítica. Este corte lo puedo hacer en cualquier lado, no importa. Entonces quiere decir que le puedo aplicar el teorema de Cauchy-Ghosal, que la integral en ese contorno cerrado simple recorrido en sentido positivo no es este el que está recorrido en sentido positivo, sino que este es parte de un contorno C más que sí está recorrido en sentido positivo, dejando este interior a la izquierda, siempre. Entonces, por el teorema de Cauchy-Ghosal, la integral cerrada en C más es 0. Y de acá en más ya es facilísimo demostrar el teorema. El principio, perdón, se llama principio, no teorema. Aplico la propiedad de integrales, descompongo en la suma de las integrales. Acá queda C2 menos y C2 y L menos, pero si le cambio el signo, aplico la propiedad integral que recorro en un sentido contrario, quedaría C2 más y L más. Pero la integral más en L más menos en L más se cancela, y si esto lo paso al otro miembro, me queda demostrado el principio. O sea que la integral en C1 más es igual a la integral en C2 más, no menos. Si fuera menos, entonces sería menos la integral en C2 menos. Pero bueno, el principio de siempre recorrido en sentido positivo. Si fueran las dos recorridas en sentido negativo, daría el mismo, ¿sí? Pero bueno, el hecho de no poner un signo menos es que te complique la demostración. Bueno, este principio también se puede aplicar, acá dice lo que yo había dicho antes, que la integral se mantiene invariante a través de hacer o digamos, mientras hacemos una deformación continua del contorno, pasando por puntos donde la función siempre es analítica. Esto es importante porque a veces yo hago una pregunta y en el parcial a lo mejor yo no le digo demostrar todo este teorema, perdón, este principio. Y le digo, ¿a qué conclusión llega el principio de deformación del contorno? ¿O qué especifica el principio de deformación del contorno? Y bueno, es esto que dice acá, ¿no? Que se mantiene invariante la integral mediante una deformación continua del contorno, pasando siempre por puntos donde la función es analítica. Bueno, este principio se puede extender generalizándolo a regiones como esta, múltiplemente conexas, que ya hemos visto. Esta también es múltiplemente conexa, esta región, ¿sí? Formada por la frontera, que son estas dos curvas, C1 y C2. Pero si hubiera más contornos adentro, por ejemplo, la función fuera analítica, el enunciado del principio sería de este que está acá, genéricamente con una cantidad finita de contornos acá adentro. Estos puntitos que yo hice acá, bueno, quiere decir que hay de C1 hasta Cn contornos, ¿sí? Bueno, y entonces diría que la función analítica en toda la región sobre C2, sobre todos los contornos C sub K, y en toda la región anular, que es esta región que es rayado, comprendida entre esos contornos. Entonces, este principio dice que la integral en C+, que es el contorno que encierra todos los otros, es igual a la suma de la integral en cada uno de los contornos, sumatoria, o desde 1 hasta acá, de las integrales en los C sub K más de la función. Y esto se podría demostrar, incluso una vez di en un par de, siempre lo digo, que di con 3 contornos como para que lo demostraran analíticamente, o sea, en forma teórica, haciendo esto, pero evidentemente que acá tenían que poner un montón de contornos, porque eran 3 más todos los cortes que hago para relacionar el contorno de afuera con los que están adentro. Porque entonces yo recorrería así, este pequeño arco hasta acá, entro, recorro este en sentido contrario, salgo. Vuelvo a recorrer esta otra parte. Entro, recorro en sentido contrario, salgo. Y así para cada contorno.
Entonces después voy a tener la suma de todas las integrales en su contorno. Se les cambio el signo, se van a cancelar todos los que corresponden a la entrada y salida acá, a cada uno de los contornos, y lo otro, como le cambio el signo, lo paso al otro miembro y queda la sumatoria de las integrales en los resultados. Esto es muy útil porque lo vamos a ver ahora también en los ejercicios, cómo podemos rodear distintas singularidades que tiene la función dentro de un contorno por otros contornos, y la integral esa calcularla como la suma de las integrales en cada uno de esos contornos. ¿Sí? Bueno, pero para eso tengo que ver el tema que sigue. Todavía no lo vamos a ver. Bueno, ya, sí, ahora lo vamos a ver porque ya no hay ninguna otra cosa. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Quieren preguntar algo? No sé, a ver. Después lo vamos a ver cómo se hace porque tengo que ver el tema que viene ahora. ¿Sí? Profe, tengo una consulta que es más de curiosidad. Bueno, ¿No sería como una extensión del teorema de Cauchy-Goursat, del teorema de la deformación? sí, Porque si decimos que un contorno es lo suficientemente pequeño como para que nos quede algo mínimo, entonces sería igual a 0. Si pasamos del segundo miembro al primero, por ejemplo, en esa ecuación. ¿en cuál ecuación? En esa es la que está ahí. Por ejemplo, que solamente agarremos un contorno dentro del otro que sea muy pequeño y al Sí, pasarlo al segundo miembro, como se cumple la igualdad, da igual a 0. y sí, 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 sería así. O sea, en realidad sí es como una extensión del principio porque estamos aplicando eso, ¿sí? El teorema de Cauchy-Goursat. Si yo hiciera, por ejemplo, acá, a ver, en el gráfico, lo que quisiera explicar lo que usted dijo, no sé, como que este contorno yo lo reduzco hasta un punto, Claro, pero, exactamente. sí, pero bueno, la integral sería 0 y que quedaría como caso particular del teorema de Cauchy-Goursat, sería, ¿sí? No sé si se entendió. Pero bueno, lo que pasa es que a lo mejor nos falta un poquito más el otro tema que vamos a ver ahora, qué pasa cuando yo tengo un punto singular ahí adentro. Sí, a ver, lo escucho, no sé qué quería decir. No, nada, dije que sí se entendió. Ah, bueno, perfecto. No entendí, que no había escuchado. Bueno, entonces veamos el otro y capaz que se nos aclaren varias otras cosas con ver esto, que vamos a poder aplicar ahora a contornos cerrados simples, pero donde dentro del contorno la función tenga una singularidad. Pero acá está especificada como aparte esa singularidad, porque está puesta una función dividido, siempre ven que el factor z menos z0 va a aparecer en el denominador de una función que sería todo el integrando de esto, donde por supuesto en z0 toda esta función integrando va a tener un punto donde no va a ser continuo, no va a estar definida la función, y por ende tampoco va a tener derivada. Pero, bueno, el teorema que da la fórmula integral de Cauchy dice o especifica que esta función que está en el numerador sí es analítica en todo punto interior a C, incluso en Z0. ¿Sí? Bueno, lo hagamos más tradicional, porque no voy a dar las consecuencias o cómo podemos después hacer un ejemplo, sino que entremos con el enunciado del teorema. Dice que si una función f de z, que es esta que aparece acá en el numerador, ¿no? Esta parte que la estoy haciendo separada, es analítica dentro y sobre un contorno cerrado simple C, como estoy marcando acá en el dibujo, incluso acá también va a ser analítica, y Z0 es un punto interior a C, no sobre, sino interior. ¿Sí? Ya sabemos que lo que es punto interior, punto frontera, no, es interior. Entonces, se cumple que el valor de la función, digamos, valor de la función que toma en Z0, o sea, evaluada en Z0, es igual a 1 sobre 2pi por la integral en C de la función fz dividido z menos Z0, por diferencial de Z. A esta fórmula se la conoce, bueno, como fórmula integral de Cauchy, y establece qué cosa.
En realidad, esto es como si fuera una interpretación de esta fórmula. Dice que todos los valores de f dentro de ese contorno, que cumple esta condición, la función, porque esto es para evaluado f en cualquier punto dentro del contorno. De un punto z0, pero sería un punto, representaría un punto cualquiera acá dentro del contorno C, interior a C. Dice que están completamente determinados esos valores a través de los valores que toma f en el contorno, sobre el contorno. ¿Por qué? Y porque están determinados por un digamos, por un factor de proporcionalidad, que sería este 1 sobre 2pi, que es una constante, pero están determinados por una integral que está hecha sobre C. O sea que acá se tomaría los valores de f sobre C, si yo parametrizaría la curva para resolver esta integral. Entonces vuelvo a repetir, lo que indica esta fórmula, o cómo se interpreta esta fórmula, acá termina el teorema, no sé si ven las comillas, esto sería como la interpretación. Que los valores de f dentro de C, que toma f dentro de cualquier punto dentro de C o en cualquier punto dentro de C, están completamente determinados por los valores de f sobre C, o sea, sobre el contorno que encierra esa región. ¿Sí? Bueno, y ahora demostremos la fórmula. Vamos a aplicar el principio de formación del contorno. Como este contorno es un contorno cualquiera, puede tener cualquier forma, entonces yo hago una circunferencia de radio R0 centrada en el punto Z0. ¿Sí? Después va a ser importante porque esta circunferencia la tenemos que parametrizar. Y por eso yo usé acá esta suma vectorial. ¿Se acuerdan que yo le dije que cuando representábamos en las primeras clases un número complejo a través de un vector era muy útil, por ejemplo, para hacer esta interpretación? ¿Cómo parametrizo? Ya lo voy a dar de entrada esto, aunque está acá parametrizada por ahí. ¿Cómo parametrizo este contorno que es una circunferencia? Y si está centrado en Z0, yo puedo tomar que los puntos Z sobre la circunferencia se obtienen de sumar el vector Z0 más este vectorcito, que sería R0 por E a la ditita. ¿Y por qué lo pongo en forma polar este vectorcito? En vez de poner X más Y. Porque acá el parámetro variable sería el ángulo, que si varía tita en el ángulo, los valores que va a ir tomando este vector, va a ser siempre sumarle el vector fijo Z0 más este vector variable que varía según el ángulo, con un ángulo que voy a tomar de 0 a 2pi, o si quiero de menos pi a pi, eso no importa, con tal que tome una vuelta sola, o sea, un arco simple cerrado, no no simple sería que se tomara más de una vuelta, ¿sí? Pero todos estos teoremas se cumplen para contornos simples cerrados. Entonces, cualquier punto Z va a ir variando sobre ese contorno C0, siempre de acuerdo a la suma de esto más esto. Bueno, pero eso lo vamos a ver después más acá, al último. Entonces yo voy a aplicar el principio de formación del contorno a esta integral, que es el 1 sobre 2pi, después se lo agregamos, o después va a aparecer, porque yo no parto de esta fórmula, sino que parto de esta integral sobre C, de la función f de z sobre z menos z0. ¿Y por qué le puedo aplicar el principio de formación del contorno? Porque si yo rayo toda esta región acá, que queda entre los dos contornos, todo este integrando es analítico, porque no incluye el punto z0. La función f de z dice que es analítica en todo el interior, incluso en z0, pero z0 no lo estoy tomando, porque estoy tomando esta región comprendida entre los contornos. ¿Sí? Y esto se hace 0 acá, pero acá no. Entonces quiere decir que toda esta función, el integrando, que es toda la función, es analítica en esta región comprendida entre los contornos, o región anular. Y por lo tanto, la integral en C es igual que la integral en C0, por lo que acabamos de decir de este principio. Y entonces yo voy a poner que la integral en C es igual a la integral en C0. Ve que acá ya obvié la notación del signo más,
porque bueno, ya sabemos cómo están dibujados y está especificado el sentido, está recorrido en sentido positivo, ¿sí? Las dos en el mismo sentido. Y ahora lo que voy a hacer es algo algebraico. Lo que voy a hacer es agregar en el segundo miembro un término, agregarlo y quitarlo, digamos, sumarlo y restarlo, que es esto que he agregado acá. O sea que f de z0 por la integral de esto sin la función f, después lo voy a poner adentro en una de las dos. Y la otra sumada, ¿sí? Porque en realidad f evaluada en z0 es una constante. Y la puedo evaluar, ¿por qué? Porque está definida, porque es analítica en Z0. Entonces se supone que la función existe en Z0, es continua y además es derivable. Y además es derivable más allá de Z0. Entonces por eso puedo evaluar y decir que es una constante. Bueno, pero ahora voy a agrupar este término que está restado con esto. Y voy a introducir este f de Z0 dentro, no importa, aunque sea constante, porque yo quiero sacar como un denominador z menos z0 y ponerlo de esta manera. Bueno, estos son pasos algebraicos. Y ahora entonces me quedo esta integral descompuesta en la suma de estas dos integrales, que le llame, bueno, con números romanos 1 y 2, para no estar poniendo todo eso de nuevo repitiendo. Ahora vamos a demostrar que esta parte, la integral 1, va a ser nula. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? De la siguiente manera. Y acá vamos a aplicar, ¿se acuerdan que yo al principio dije, creo que dije, no me acuerdo, a ver si ustedes me dicen, que cuando empezamos a ver funciones dijimos que íbamos a ver el concepto de función, dominio, continuidad, límite, hasta llegar al concepto de derivada. Y que después los ejercicios eran de derivada, no de límite y continuidad. Pero bueno, el límite y continuidad me hace falta para, como conceptos básicos, para demostrar estos teoremas o para llegar a la demostración de que f tenía derivada y dónde tenía derivada. Bueno, entonces acá vamos a aplicar el concepto de continuidad de f en el punto z0. Y más que el concepto de continuidad, el de límite. Porque decir que es continuo en z0 implica que el límite existe, que es igual a la función valuada y que existe la función valuada, ¿sí? ¿Y qué decía la definición del límite? Que si yo me acercaba, ¿qué dice esto? Que no lo voy a decir como lo dice acá, lo voy a interpretar como sería en palabras. Que si yo me acercaba tanto, o yo me podía acercar, mejor dicho, tanto como yo quería a f de z0, siempre que z se aproxime tanto como yo quiera a f a z0. O sea, esto está acá en este plano, pero esto estaría en el plano w, ¿sí? El valor de la función en z. Entonces cumple esta definición de límite, porque f es continuo en z0. Ahora, esto se cumple si yo elijo que yo acá tengo un R0 que está rodeando a Z0, o sea que tengo una vecindad del Z0. Si yo elijo este R0 que sea más chico que este delta que puse acá, entonces esta parte se va a cumplir. Porque yo estoy eligiendo menos todavía que delta. O mejor dicho, sí, un R0, que sería el módulo de Z menos Z0. Está claro por qué el módulo de Z menos Z0 es R0 acá. Acuérdense en que la diferencia entre todos vectores era el vector que unía los dos extremos y con el origen, perdón, con el extremo, en el minuendo, digamos, que es Z menos Z0. Y su módulo es justamente esta distancia, o sea, es el radio R0. Por eso podemos poner esto, Z menos Z0 módulo igual a R0. Si yo elijo que este R0, que es arbitrario, porque yo elegí una circunferencia de cualquier radio, lo elijo para que sea más chico que este épsilon, perdón, delta, porque épsilon lo puse para el plano W, entonces se cumple la definición de límite, se cumple esto, ¿sí? Y este delta yo lo puedo elegir tan pequeño como yo quiera. Y ya vamos a ver que se puede hacer cero, lo mismo que este épsilon. Entonces quiere decir que este R0 lo hago mucho más pequeño, mucho menor que delta. Entonces implica que si yo ahora voy a acotar esta integral,
y voy a aplicar, ¿saben qué cosa? Lo que dije de la clase pasada, la propiedad de mayorización de la integral. ¿Qué es lo que me establecía la propiedad de mayorización? Me establecía una cota máxima del módulo de esa integral. Entonces yo voy a tomar el módulo y lo que voy a probar es que este módulo está acotado y que su valor tiene que ser 0. Y por ende la integral va a ser 0. Entonces tomo el módulo. ¿Qué decía digamos, la propiedad de mayorización o de cota máxima del módulo de la función, de la integral? Que el módulo de una integral era menor o igual que la longitud de la curva sobre la cual se integra por una cota máxima del módulo de la función integrando sobre la curva. Bueno, eso yo no lo aplico directamente, incluso se lo dije el otro día, que vamos a ir haciendo toda la demostración hasta llegar a eso. Y es lo que yo hice acá. Fíjense, apliqué primero la primera propiedad que vimos, que el módulo de una integral compleja era menor o igual que la integral del módulo del integrando. Y descompongo acá en el producto de los módulos y el cociente de los módulos. ¿Sí? El módulo numerador, denominador y módulo de diferencial. Ahora, el módulo de z menos z0 es fijo, porque vale R0. Así que lo reemplazo por R0 y lo saco fuera. Pero, por otro lado, como esto dice que se mantiene menor que epsilon, este epsilon haría las veces del m, ¿se acuerdan que habían puesto antes? En realidad el m acá sería el epsilon sobre R0, porque esto es fijo. Entonces, si yo lo reemplazo por epsilon, voy a estarlo reemplazando por algo que va a ser mayor. Por eso queda menor la relación con esta. Pero con esta que sigue quedando menor o igual, ¿sí? Entonces, este epsilon, que de acuerdo a la definición de límite se cumple, me estaría marcando una cota superior de lo que puede tomar el valor de este módulo de esta diferencia, ¿sí? Y después me queda la longitud de la curva, porque se acuerdan que la integral del diferencial de longitud, que creo que lo tenía acá, que lo había visto en el Jamboard, ahí, lo había visto por acá yo. Acá. ¿Se acuerdan cuando tomábamos el módulo de diferencial de z entre dos puntos y lo integraba entre esos dos puntos? Me daba la longitud de la curva, que era el LC. Pero acá la curva es una circunferencia. No sé cómo hago. Ah, bueno. La curva es una circunferencia porque es C0, no es C. Y la longitud de una circunferencia yo ya la conozco. Es 2pi por radio. Así que no, ni siquiera tengo que parametrizar directamente estos 2pi por R0. Simplifico el R0, longitud de la curva es C0, y me queda que entonces el módulo de esta integral es menor que 2pi epsilon. Y ahora, ¿cómo analizo? Como el epsilon es tan pequeño como yo quiera, prácticamente se podría llegar a hacerse nulo, y del otro lado yo tengo algo positivo, no negativo, porque esta integral es el módulo de esta integral, entonces deduzco de que como el epsilon tiende a 0, este módulo también tiende a 0, tiene que ser 0. Y por ende, si el módulo de esta integral es 0, la propia integral es 0, porque la integral es un número complejo. Si su módulo es 0, ¿cuál es el complejo cuyo módulo es 0? Y el 0, directamente. Entonces de eso deduzco que esta integral 1 vale 0. Y ahora me queda resolver la integral 2. O sea, el f de z0 por esta integral. Y acá sí parametrizo la curva para resolver esto. Y ya habíamos dicho que, ven que yo lo pongo como z de θ. No sé si ustedes han hecho ya el ejercicio este que... A ver. Ahora les muestro otra cosa. ¿Sale esto? Después no voy a saber cómo salir de acá, pero bueno. No importa. Este ejercicio que les mostré y que les dije que hicieran, la integral acá, después acá, que es el 79, A, B y C. Bueno, acá la parametrización de la curva es directamente, como está centrada en 0, sería el radio multiplicado por e a la i θ. 2 por e a la i θ. Pero cuando el centro está fuera del origen de coordenada, como en el caso nuestro, que tenemos acá, que el centro está acá, la parametrización sería a este vector fijo
sumarle este vectorcito que va variando según tita. Entonces ahí sería el R0 por E a la I tita, que en el caso del ejercicio era 2 esto, por E a la I tita. Y con tita que varíe de 0 a 2pi. Ven que acá le puse de 0 a 2pi, no le puse de menos pi a pi, pero sería lo mismo, daría exactamente lo mismo. Tiene que ser recorrido en un sentido. Y bueno, y entonces la parametrización la hago como z de tita en lugar de z de t, como habíamos visto antes, porque ya le había dicho que como el parámetro es un ángulo en este caso, bueno, le llamo tita en vez de t. Y sería el vector z0 más r0 por e a la tita. Hago su diferencial, que es derivar esto, y por el diferencial de tita, como esto es constante, queda, esto es e a la u por u', sería la de y por e a la i tita, por el R0 por diferencial de tita. Reemplazo, porque como hacíamos una integral de línea, reemplazando todo esto sobre el contorno C. Ahora, la parte de abajo, no hace falta sacar Z, que es todo esto, menos Z0, porque si yo de acá paso Z0 acá para el otro miembro, quedaría Z menos Z0. O sea que esto directamente da R0 por E a la I tita. Simplifico, diferencial de Z es todo esto, y me queda el I que sale fuera, el F de Z0 estaba afuera, porque yo tomo la integral, tomo el segundo término como esto por la integral, ¿no es cierto? Y integrando entre 0 y 2pi diferencial de tita, queda tita, evaluado en 2pi, es 2pi menos 0, queda 2pi. Entonces da 2pi por F de Z0. Llevándolo a la 1, que la integral esta valía 0 y esta vale 2pi por f de z0, me queda esto. Si de acá despejo f de z0, me queda demostrada la fórmula integral de Cauchy, que f de z0 es igual a 1 sobre 2pi por esta integral. Sin embargo, nosotros la aplicación que tienen los ejercicios es que la usemos de esta manera. Porque ¿para qué me va a servir la integral de Cauchy? Y digamos lo importante de nuevo que es esta integral, porque sin parametrizar la curva, si yo tengo que resolver una integral que tiene esta forma en particular, donde yo puedo distinguir o separar o individualizar la función f de z, y sé que es analítica dentro y sobre este contorno, yo voy a poder directamente a esa función evaluarla en el punto este z0, que aparece acá en el denominador. Bueno, acá se lo estoy mostrando en el ejercicio. Y directamente multiplicarla por 2pi me va a dar el valor de la integral. Entonces normalmente la vamos a usar de esta manera. Y entonces, bueno, lo veamos ya en este ejercicio. Está acá. Tengo seno hiperbólico de IZ, acá sería, bueno, entre paréntesis, lo que pasa es que lo puse como más separadito para que sea el seno hiperbólico de todo esto. Dividido 2z menos 4i, diferencial de z, integrado en esta curva que es una circunferencia. Yo sé la circunferencia, se la puedo dar así. Generalmente todos los ejercicios de la guía se la va a dar de esta forma. Acuérdense en que esto que lo que era la ecuación de una circunferencia centrada en I, acá, y de radio 2, porque este no era el radio al cuadrado, el radio es 2, o sea que de acá va a llegar hasta 3i, y de acá va a llegar hasta menos i, ¿sí? Ahora, para yo poder aplicar la fórmula integral de Cauchy, yo tengo que ver esta forma del integrando, y acá no está esa forma del integrando. Porque acá dice 2z, ese 2 me está molestando. Porque acá tiene que estar, es como si dijera, no es como si dijera, es así. El denominador de la función esta fraccionaria tiene que estar factorizado en sus raíces. ¿Cómo era factorizar un polinomio en sus raíces? Y colocarlo en forma de factores de la forma z menos la raíz. Por z menos la otra raíz, por z menos la otra raíz. Bueno, acá tiene una sola raíz, que se obtiene muy fácil aplicando el caso de factoreo, factor común. Si yo saco el 2, acá me queda así, factor común. Y entonces ahí yo veo que la raíz es 2i, ¿sí?
Y ese es mi Z0 que yo tengo que asimilar con la forma que tiene la fórmula integral de Cauchy. Y todo lo otro que quede afuera de ese Z menos Z0 es el valor de la función f de z, que en este caso sería seno hiperbólico de IZ, porque este 2 lo puedo sacar afuera. Si acá hubiera otro factor con Z acá abajo, porque pongamos que esto sea un polinomio en segundo grado, bueno, lo tengo que considerar como parte de la función también, porque acá la fórmula integral de Cauchy no me dice que hay, en el denominador hay un Z menos Z0 por otro Z menos Z1. No, tiene que haber uno solo. Entonces, todo lo que acompaña a ese factor Z menos Z0, esté en el numerador o en el denominador, es parte de la función f de z. Bueno, acá da la casualidad que lo hice más simple, pero en el otro creo que lo hice distinto. A ver. No, acá hay dos. Bueno, acá hay uno solo también. Bueno, lo vamos a ver en un ejercicio, en algún ejercicio de la guía, ¿sí? O bueno, en ese que estaba ahí también. Entonces, ahora sí yo puedo asemejar esta forma que tiene esta integral en un contorno simple cerrado con la primera parte, digamos, o una parte de la fórmula integral de Cauchy. El 2 lo saco afuera, el 1 medio sería, y digo, la función es seno hiperbólico de z. Y ahora yo tengo que ver, si yo quiero aplicar la fórmula integral de Cauchy, diciendo que esto va a ser igual a 2pi por el valor de esta función seno hiperbólico de z, valuada en el punto z0 que está acá adentro. Para poder aplicar eso, yo tengo que verificar primero que este punto z0, que sería siempre lo opuesto, porque acá está z menos z0, o sea que sería 2i, sea interior a c. Si no, no puedo aplicar la fórmula integral de Cauchy. Si estuviera sobre c o estuviera afuera, no puedo. Y después, la función que yo llamé f de z, que sería seno hiperbólico de z, tiene que ser analítica dentro y sobre c. ¿Y cómo hago para demostrar eso? Porque nosotros vimos la función seno hiperbólico de z, la conocemos como función entera, porque la estudiamos como función elemental. Pero como cuando es seno hiperbólico de i por z, ¿por qué yo digo que sí es analítica sobre y dentro de c? Todo esto pueden ser preguntas de parcial, ¿eh? Que se me No había ocurren. una propiedad que decía que el seno hiperbólico de i por z es igual a i por el seno de z. Bueno, esa sería una forma, me sorprendió lo que me está diciendo. Sí, y entonces quedaría la función seno de z, le ayudo yo, le sigo diciendo, o me lo quiere decir usted, Claro, o sea, daría la función seno de z, que es entera, claro, y multiplicada por una constante i, sigue siendo analítica. claro, Porque una constante por una función, si la función es analítica, la constante por la función sigue siendo analítica. Bueno, yo creí que me iban a decir otra, porque yo estaba pensando otra. La otra es que es la composición de dos funciones. Si yo primero le aplico i por z, la variable z, es un polinomio, ¿o no? Paso como a un plano intermedio. Y el polinomio es una función analítica en todo el plano complejo, es entero. Y luego a este polinomio, digamos, a esa nueva variable iz, le aplico el seno hiperbólico. Y también es analítica en todo el plano. Por eso, posición de función analítica es analítica. Ustedes fíjense en lo importante que es también venir a las clases. Por eso le digo, o ver los videos en todo caso, si no pueden venir. ¿Por qué? Porque estamos repasando también todos los conceptos que hemos visto antes. O sea, que nos sirve para el parcial. ¿Sí? Incluso para preguntas que uno podría tomar en el parcial, de todos los conceptos que hemos visto antes. ¿Sí? Bueno, entonces directamente, yo no, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Y ahora voy al grano, digamos, de la cuestión. Acá tengo una función seno hiperbólico de z, de iz, y ustedes tendrían que probar si es analítica la función. ¿Se acuerdan cómo probaban en los primeros ejercicios si la función era analítica?
tenían que desarrollar toda la función hasta llegar a la forma binómica. Imagínense que acá tenían que multiplicar y por x más y después aplicarle el seno y sacar la parte imaginaria y la parte real. Y aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann y ver si son continuas las derivadas parciales de v y recién decir que es analítica en todo el plan. Bueno, eso acá ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estas funciones ya van a estar en función de la variable z, no les voy a dar acá una integral con x e y, y entonces, de acuerdo al conocimiento que ya tenemos de las funciones elementales, de la composición de funciones, etcétera, ya vamos a deducir que es analítica, como me lo dedujo recién el chico que me habló, o como se lo estoy diciendo yo que por composición. Y entonces ya suponemos que esto va a ser analítico. Bueno, me alargué un poco en este ejercicio porque en realidad se resuelve y acá ya está resuelto, pero era para también repasar un poco los conceptos que hemos visto antes. Yo le había dicho antes también que cuando viéramos integrales ya no íbamos a tener que demostrar que una función era analítica si yo conocía la función en función de z, porque yo ya tengo el estudio de esa función. Y si es una función racional, siempre va a ser los valores que anulen el denominador donde no va a ser analítica, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya está solucionado el problema. Puedo aplicarle la fórmula integral de Cauchy y decir que esta integral, el 1/2 lo mantengo porque esto lo saqué afuera, y el valor de la integral, que sería esto que está acá, vale 2pi por f evaluado en z0. Y entonces evalúo esto en z0. Y z0 vale 2i, o sea que acá va a quedar menos 2. Queda el seno hiperbólico de menos 2, que ustedes ya saben por cómo era el grafiquito de la función seno, que no está acá, sino que lo hago como si fuera acá, que el seno hiperbólico de menos 2 era lo mismo que menos el seno hiperbólico de 2. Y lo dejo expresado así, no lo pongo en decimales, si no lo calculo con la calculadora. Pero como acá queda pi, también quedaría decimal. Y bueno, y que entonces este 2 se va y queda menos i pi seno hiperbólico. Y esto es un número complejo porque ¿cuál es la parte real de este número complejo? Cero sería, profe. Sí, la parte imaginaria. Pi Bien, por el seno hiperbólico de bien 2. dicho, bien dicho. Se está olvidando. Menos pi por el seno hiperbólico de 2. Bueno, ojo con eso, ¿eh? Porque se lo olvidan después el signo y le da todo mal en cualquier ejercicio. Bueno, entonces está claro cómo se puede aplicar. ¿Qué pasaría si hubiera acá dos puntos? Donde hubiera un polinomio de segundo grado acá en el denominador y habría dos raíces. O sea que cuando lo factorizo va a quedar z menos un z0 por z menos un z1. ¿Y cómo hago cuando hay dos puntos? Voy a aplicar el principio de formación del contorno, aplicado a regiones como esta. Entonces voy a descomponer la integral en la suma de dos integrales en cada uno de los contornos. Ya lo vamos a ver eso en algunos ejercicios, en varios. Y entonces en cada uno de los contornos solo va a rodear a un punto singular. O sea, lo vamos a tomar en el denominador a uno de los dos factores z menos z0. Y el otro lo vamos a considerar como parte de la función del numerador con el otro denominador, sería la otra raíz. Porque dentro de ese contorno, esa otra raíz nos influye, porque está afuera. Bueno, eso lo vamos a interpretar más con los ejercicios, te lo estoy diciendo así un poco oral, pero bueno, ya lo vamos a ver en los ejercicios. Veamos el último tema que vamos a ver hoy, que es derivada de funciones analíticas, y que sería como el último teorema, que en realidad este teorema no lo demostramos completamente, sino que hacemos una inducción, decimos que por inducción llegamos a generalizar, y en realidad es una generalización este teorema de la fórmula integral de Cauchy. O sea que para un caso particular, esta fórmula que vamos a encontrar, que se llama fórmula de la n derivada, es un caso particular, es la integral de Cauchy, la fórmula integral de Cauchy. Y para demostrar esto vamos a aplicar justamente la fórmula integral de Cauchy.
sea, todos estos teoremas que estamos viendo, o principios, ustedes ven que están como encadenados uno con el otro, porque está aplicando lo anterior. ¿Estamos? Es como lo que dijo recién alguien que también dijo que podía ser como generalizar lo del teorema de Cauchy-Gaussian, ¿sí? Encontrando lo de la fórmula, lo del principio de formación del contorno. Bueno, por eso, porque está encadenado todo esto uno con otro. Entonces, para demostrar esto, en realidad acá partir no de lo enunciado del teorema, sino de cómo hice toda la demostración. Y después, como final, vamos a ver que vamos a enunciar esto en negrita, que es el teorema. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en suponer de nuevo un contorno cerrado, simple, dentro y sobre la función f de z es analítica. O sea, que es analítica más allá también. ¿Por qué? Porque si acá en este punto z es analítica, quiere decir que existe una vecindad donde es derivable. Y por lo tanto tiene que ser más afuera. ¿Hasta dónde? No lo sé. Tendría que encontrar ese contorno que lo tendría que hacer en línea de trazo y decir la función analítica dentro de ese contorno en línea de trazo, ¿sí? Pero bueno, eso no me importa para demostrar el teorema. Me importa que la función sea analítica sobre y dentro de C. Y tomo dos puntos cualesquiera interior a C, que sería el Z0 y un Z0 más delta Z. ¿De acuerdo? O sea, esto podría ser también vectorial, interpretado con el vector Z0 más delta Z, me quedaría otro vector acá, que sería la suma de esos vectores. Por eso acá le puse como vector delta Z, ¿sí? Pero siempre que los dos puntos sigan cayendo dentro del contorno. Entonces estos dos puntos van a cumplir las condiciones del teorema que vimos recién, porque la función es analítica dentro y sobre C, y estos dos puntos están dentro de C. Entonces yo aplico la fórmula integral de Cauchy para el punto Z0 y para el punto Z0 más delta Z. Fíjense en cómo queda. Queda que reemplazo el Z0 por Z0 más delta Z. Y acá queda restado Z0 menos delta Z menos Z0. ¿Está claro? O sea que queda la misma fórmula integral de Cauchy aplicada a este punto y a este punto. Recién habíamos dicho que la interpretación del teorema de la fórmula integral de Cauchy decía que los valores de f en cualquier punto dentro, puede ser en este punto o en cualquier otro, están completamente determinados por los valores de f sobre el contorno que rodea a esos puntos, o que encierra, mejor dicho, a esos puntos. Y ahora todo lo que viene es algebraico, chicos. O sea que me lo voy a obviar todo está demostrado. O sea, no lo voy a obviar, voy a decir que es lo que hice. No voy a estar repitiendo literalmente todo lo que dice acá, ¿sí? Lo que hice es restar miembro a miembro la 2 con la 1. Entonces me queda en el primer miembro esto, y en el segundo miembro saco factor común, lo que es de factor común, y meto esto dentro de una sola integral, donde f de z también es factor común. Y esto hago como la suma de dos fracciones racionales, digamos acá. Sacando el común denominador, que hago el producto de los dos denominadores, lo dejo indicado. Bueno, y esto dividido esto, va a dar esto otro, que lo pongo acá arriba, y lo mismo este denominador dividido este otro, va a dar lo primero de acá. Y lo pongo cambiado de signo porque está restado, todos estos términos. Y bueno, se van el Z y el Z0 y queda el delta Z. Ahora, divido todo por delta Z, ambos miembros. Delta Z no es variable de integración, es fijo. Lo que es variable es Z, que yo estoy haciendo el Z sobre este contorno. ¿Ven? La integral está hecha sobre este contorno, en C. ¿Sí? Entonces, delta Z yo acá lo puedo poner afuera o adentro, no importa. Lo saco fuera de la integral, divido todo por delta Z, se simplifica, y tomo el límite, se hice todo en un paso para no estar haciendo tantos pasos. O sea, tomo el límite para delta Z que tiende a 0 en ambos miembros. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque ustedes ven que lo que yo hice acá es formar
lo que es la definición de derivada de una función en el punto Z0. Una de las expresiones que es la que dije que íbamos a usar más. O sea que el primer miembro me está definiendo la derivada de la que ya sabemos que existe. ¿Por qué? Porque dice que parte de esto, que es de la demostración, que f de z es analítica en todo el interior, por lo tanto, la derivada existe. Sin embargo, yo encontré una fórmula distinta de la que encontramos en los teoremas de la condición necesaria y suficiente, que era el u sub x más i b sub x. Y ahora no, encuentro una forma que se llama forma integral de la derivada. Por eso es que se le llama integral de la derivada o integral de Cauchy, ¿sí? O de la n derivada. Y esta fórmula me dice que este límite existe. ¿Por qué? Porque yo puedo simplificar delta, esto daría 0 sobre 0. Pero por L'Hopital yo podría simplificar, derivar con respecto a delta z, que da 1, 1, y por lo tanto esto da un valor fijo. Y esta integral, acá evalúo delta z en 0, y acá queda esto multiplicado por esto, queda al cuadrado. ¿Esta integral existe? Ustedes me pueden decir que existe viendo el dibujo. Yo estoy haciendo la integral sobre este contorno. O sea que los valores de z que toma acá dentro de la integral pueden ser solamente los que toma sobre el contorno. ¿Existe esa integral? En la forma en que lo estoy diciendo es como para que me contesten enseguida que... Y no contesto. Nadie se anima a contestar. Aunque sea mal, chicos, no importa si contestan mal. ¿Existe esta integral? Alguien se arrepiente. ¿Existan ahí todavía o no están? Porque yo no sé si están. Sí, sí estamos, profe. ¿Y existe o no existe la integral? Sí, sí existe. Sí, porque, a ver, las funciones analíticas sobre, o sea que los valores sobre C están completamente determinados en esta integral. Y por otro lado, acá el problema sería este denominador. Cuando este denominador si tomara el valor Z0, y bueno, ahí ya habría una singularidad. No podría evaluar. Pero yo estoy haciendo la integral sobre C, no sobre Z0. Y Z0 es un punto interior. Por eso, esta integral sobre C tiene un valor determinado, existe. Y entonces me está diciendo esto, digamos, no me está diciendo nada, pero me está diciendo que no me está diciendo nada nuevo, quise decir, pero me está diciendo de que la integral, que la derivada de la función en el punto Z0 existe. Pero esto yo se lo podría aplicar a cualquier punto, porque este Z0 yo lo puse acá para dibujarlo, para dibujar un punto, pero en realidad podría ser para cualquier punto interior. Entonces, por un lado, esto me está diciendo que la integral, esta expresa que la derivada existe en cualquier punto interior al contorno, ¿sí? Y acá lo dice esto que yo le pregunté a ustedes. Esta integral está definida sobre C, ya que Z es distinto a Z0, ¿sí? O sea que siempre, a ver, todas estas preguntas que yo hago y que podría hacer en el parcial, pues están por ahí, porque yo me acuerdo que las he puesto. Por ahí algunas a lo mejor no están, pero justamente para eso ustedes están viniendo a las clases, ¿sí? Para tomar nota de algunas cosas. Bueno, pero entonces hasta ahí no he demostrado mucho. Lo que he demostrado es que existe una nueva fórmula que es en forma de integral para calcular la derivada primera en un punto donde existe, por supuesto. Ahora, si esto existe para cualquier punto, para este punto también se puede aplicar esa fórmula. O sea que la derivada evaluada en este punto nuevo, que es Z0 más delta Z, fíjense, aplico esta misma fórmula, sería reemplazo acá el Z0 por Z0 más delta Z. Y acá también. Y ahora hago el mismo procedimiento que antes, nada más que un poquito más complicado. Resto miembro a miembro, 4 menos 3. Y acá me queda la variación de quién, de la derivada primera en el punto Z0.
Y del otro lado, bueno, saco factor común, igual que antes, la integral 1 sobre 2pi el f de z, y ahora me queda restar estas dos fracciones, que es más complicado. Pero bueno, fíjense que los denominadores los puse como el producto de los denominadores, y lo que tendría que hacer es desarrollar el cuadrado de un binomio acá, que no me conviene. ¿Por qué no me conviene este binomio desarrollarlo al cuadrado? Porque me conviene desarrollar este al cuadrado, tomando z menos z0 como un término, y delta z como el otro término. Entonces fíjense que ahí apliqué la fórmula del cuadrado de un binomio, cambiándole los signos porque está precedido por el signo menos, y entonces este no hace falta que lo desarrolle porque se va con este, se cancela. Y queda este término, donde se puede, estos dos términos, donde se puede sacar factor común, delta z, que lo saco acá afuera, ¿ven? Y ahora hago lo mismo que antes, divido todo por delta z, ambos miembros, y tomo el límite para delta z que tiende a 0. Y entonces este límite va a existir porque se va z0 con z0, delta z, perdón, con delta z, y acá lo voy a evaluar en 0, pero como son términos acá, no queda indeterminado esto. Esto va a quedar elevado a la cuarta acá. No, al cubo, perdón. Porque fíjense en que cuando esto quede 0 acá, este 0 va a quedar, esto con esto quedaría a la cuarta, pero con el factor que está acá arriba quedaría al cubo. Se simplifica. Y entonces, ¿qué encontré acá? Este lo dejé, el 2 este lo saqué acá afuera, no lo simplifiqué porque me va a permitir generalizar esta fórmula, ¿sí? Entonces antes como si lo hubiera puesto por 1, después por 2, pero es 1 por 2, después va a ser por 3, pero lo que estaba antes, y entonces voy a poder generalizar. Pero bueno, interpretemos el primer miembro. ¿Qué es lo que me dice el primer miembro? ¿Qué expresión es esta? Dice que esto es el límite cuando la variación de la variable z tiende a 0 del cociente incremental entre el incremento de una función en el punto z0 sobre el incremento de la variable. Pero esta función no es la función f de z. ¿Quién es? La derivada de f de z. Por lo tanto, como dice acá Juan Francisco, que no sé el Biasini, lo voy a poder pronunciar, es el concepto de derivada segunda, porque sería la variación de la derivada primera con respecto a la variación de la variable. Entonces eso me estaría dando la derivada segunda. Y me estaría dando de nuevo una formulita en forma de integral, pero que me permite calcular la derivada segunda. Y que me dice que existe esa derivada segunda, no solo en z0, sino en cualquier punto interior a este contorno. Porque este z0 representa cualquier punto z interior de este contorno. Y que ahora esto ya es nuevo, porque esto no lo sabía yo. Porque yo sabía que el teorema decía, o la hipótesis siempre del teorema, que la función era analítica, pero que era analítica quiere decir que existe su derivada primera, no la segunda. Qué sé yo si existe la segunda. Ahora estoy demostrando que sí existe la segunda. En cualquier punto donde existía la primera. Y además, ¿qué más puedo llegar a decir de esto? Que la primitiva de la derivada segunda, ¿quién es la primitiva de la derivada segunda? De donde parte, o sea, de la derivada primera. Es una función analítica. Porque la derivada segunda yo puedo decir que es la derivada de la derivada primera. Pero entonces la derivada primera tiene que ser analítica. Porque si existe la derivada de esa función, entonces quiere decir que es analítica. En todo punto donde existe esta derivada. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es ya más importante. O sea, no solo existe la derivada segunda, sino que la derivada primera es una función analítica. En todo punto donde existe esta derivada, que va a ser en todo el interior de C. Bueno, yo podría volver a hacer el mismo razonamiento con la derivada segunda, es decir, si esto existe para cualquier punto, también existe para z0 más delta z. Y plantear esta misma formulita, que sería la 6,
y ya no lo hacemos hasta ahí nomás. Ya con eso creo que les basta. Y ustedes también harán lo mismo si yo les pido la demostración de esto. Y entonces se puede llegar a demostrar con el mismo razonamiento y acá haciendo la resta de estas dos fórmulas, miembro a miembro, quedarían acá derivadas segundas. Y dividido el delta z me daría la definición, tomando límite, de la derivada tercera. Y obtendría una fórmula que sería esta. La derivada tercera en z0 dice que existe, que es igual a 2 por 3 dividido 2pi. Y esto queda elevado a un exponente más, o sea, la cuarta, de la integral de f de z sobre z menos z0 a la cuarta. Pero este 2 por 3 lo puedo interpretar como 3 factorial. Este lo puedo interpretar como 2 factorial. Este lo puedo interpretar como 1 factorial. Entonces, en definitiva, digo de que, digamos, por inducción lo demostraría este teorema, porque en realidad debería demostrar que existen las derivadas de todos los órdenes y van a ser función analítica. Pero digamos hasta acá que si la derivada tercera existe, su primitiva, que es la derivada segunda, es una función analítica. En todo punto interior a C. Entonces lo que hemos demostrado con esto, a medias digamos, pero que hemos demostrado, por inducción se podría demostrar, que si una función es analítica en un punto, por ende en una región tiene que ser, por eso estamos tomando la región encerrada por C, pero bueno, si el teorema habla de un punto, si una función es analítica en un punto, entonces existen las derivadas de todos los órdenes y son también funciones analíticas en ese punto. O sea que esto que habíamos dicho que lo íbamos a demostrar, ¿cuándo? Cuando vimos qué cosa, que lo estamos demostrando ahora. Hace unas cuantas semanas, 2 semanas atrás, 3 semanas, que lo vimos. Cuando vimos todo lo de analiticidad y cómo eran U y B cuando la función era analítica, ¿eran funciones de qué tipo? ¿Armónicas? Sí. Y demostrábamos que eran armónicas porque teníamos que hallar hasta la derivada segunda, pero de esas funciones que eran reales y cumplían la ecuación de Laplace. Pero para hallar la derivada segunda no teníamos ningún fundamento. El único fundamento que teníamos era que la función era analítica y por lo tanto las derivadas primeras existen, son continuas, condiciones suficientes de existencia derivada y cumplen Cauchy-Riemann. Pero no sabíamos que la derivada segunda también existe. Bueno, ahora este teorema me está diciendo que existen las derivadas de todos los órdenes y son continuas también. Así como la función f de z es analítica en un punto, entonces existen todas sus derivadas y todas sus derivadas también son analíticas, como esta función depende de u y b, quiero que lo vean acá. ¿Se acuerdan la expresión de la derivada que poníamos siempre? Que era o esta otra, porque aplicaba las condiciones Cauchy-Riemann. Bueno, nosotros sabíamos por el teorema este de las condiciones suficientes que esto eran continuas, pero no sabíamos que la derivada segunda también eran continuas. Lo supusimos que era así, pero que lo íbamos a demostrar después. Bueno, ahora lo podemos justificar. Esto sería como si fuera un corolario, perdón, del teorema este. Entonces, como consecuencia de este teorema, yo puedo decir que las funciones componentes de las derivadas primeras y de todas las otras derivadas, que van a ser derivadas segundas, como vemos acá, y la tercera y la cuarta, y la de todos los órdenes de U y B, son continuas. Existen y son continuas. ¿Sí? El concepto de continuidad en una función real, de dos variables reales, en este caso U de x y B de x, es equivalente al concepto de analiticidad en una función compleja, f de z. ¿Sí? Bueno, y esta fórmula la pueden deducir ustedes a 4, o sea que para la derivada de segunda existen 4 expresiones, porque ¿cuántas derivadas
segunda de U y B hay, bueno, todas estas. Porque con las derivadas cruzadas y las iguales, fíjense, yo le voy a decir una sola, ustedes deduzcan las otras. Para decir que esta es una expresión es como si yo tomara que esto fuera la función f, no f', y yo voy a calcular la derivada de f. Y esto lo tomo como u y esto lo tomo como b. Y bueno, y le aplico esta misma fórmula. Entonces sería derivar esto con respecto a x y esto de nuevo con respecto a x. Por eso queda uxx, que representaría la derivada segunda, ¿no? Con dos subíndices, y u y b xx. O si no, a esta misma le podría aplicar esta formulita, que dice que, miren, yo se lo voy a decir en palabras. Esta formulita dice que hay que derivar la parte imaginaria con respecto a la variable y y restarle la parte real derivada con respecto a la variable y. Entonces hagamos esto a esto. La parte imaginaria la derivo con respecto a la variable y. Quedaría esta expresión. Porque en realidad se pone y antes, porque es como derivar primero respecto de x y le pongo el operador del delta de derivada atrás. ¿Sí? Adelante sería, no atrás. Y menos la derivada de la parte real con respecto a y. Y bueno, y estas otras dos salen de aplicar estas dos a esta otra. Entonces saldrían toda la expresión. Esto no me interesa que lo sepan de memoria, porque eso se puede deducir. Y no es tan importante. Lo mismo podrían hacer si quieren deducir la derivada tercera. Tendrían que aplicar también estas dos fórmulas, o una o la otra, a cada una de estas expresiones, de que parecerían 8 expresiones distintas. Bueno, no me la voy a estudiar las 8. Me estudio una y se acabó. La más fácil sería uxxx más ibxxx. Y ya está. Porque se va a seguir cumpliendo. Y la cuarta lo mismo. Bueno, pero esto es como concepto importante, que esto que está acá en negrita, que dice que si la función es analítica, entonces las funciones componente u y b tienen derivada de todos los órdenes y son continuas todas esas derivadas, en el punto donde la función es analítica. ¿Sí? Bueno, entonces ahí como que completamos lo que no habíamos completado cuando demostramos que u y b eran armónicas, siendo o partiendo de que la función f era analítica, ¿no? Y vuelvo a repetir esto porque se siguen confundiendo en los parciales. No me confundan función analítica con armónica. Función analítica es aplicada a una función compleja y la palabra continuidad es aplicada, y armónica es aplicada a una función real. ¿Sí? Entonces no me digan, la función f de z es armónica. No. Son la u de xy y la b de xy las que son armónicas. La función f de z es real. Perdón, es analítica en todo caso. ¿Sí? Porque es compleja, no es real. Las otras son reales. Bueno, pero como pues, yo dije que por inducción podríamos demostrar, generalizando esto, de que fíjense, la derivada enésima sería n factorial dividido 2pi por la integral en c de f de z sobre z menos z0 elevado a la n más 1 siempre. Porque acá 3, 4, acá teníamos 2, 3, etc. Entonces a esta se la conoce, perdón, me estoy quedando sin batería, no me dijeron, ¿ven? Antes que se corte, ahí está. Estamos prestando mucha atención, profe. Por eso se olvidaron de decirme lo de la batería. Todavía no la he conectado. Bueno, entonces voy diciendo de que esa es una generalización de la fórmula integral de Cauchy, se la conoce como fórmula integral de la n derivada. ¿Sí? ¿Por qué es una generalización? Porque fíjense en que si yo hago n igual a 0, esto se transforma en la fórmula integral de Cauchy. Porque 0 factorial es 1. Esto quedaría elevado a la 1, queda como una raíz simple, z menos z0 elevado a la 1, y acá que se interpretaría como f supra 0 de z,
y sería sin derivar, porque n igual a 1 sería de f', y n0 es, f0 es la función. Entonces quedaría la fórmula integral de Cauchy, o sea, esta. Por eso es una generalización. Bueno, y eso es todo lo que vamos a ver hoy. Ahora veamos un ejemplo de esto, donde aplico acá la fórmula integral de Cauchy. ¿Cuándo se aplica una o la otra? O la de la n derivada, perdón. Esto voy a aplicarla. Y tiene que ver con el orden de multiplicidad de la raíz que aparece en el denominador de la función. Porque si el orden de la raíz es simple, 1, bueno, voy a aplicar la integral de Cauchy, o sea, la primera que hemos visto antes. En cambio, si es raíz múltiple, es porque acá este exponente va a ser 2, 3, 4, 5, etc. Y por ende, entonces voy a aplicar la fórmula de la n derivada. ¿Sí? Bueno, igual que antes, yo tengo que asemejar la integral que tengo que calcular a esta forma que tiene el integrando. Pero como esto no está normalmente, esto se usa pasando el 2pi y el n factorial al otro miembro. Entonces yo voy a decir, creo que eso no lo puse. A ver. No, bueno, no importa. Pero la voy a usar del mismo sentido que la otra. No, no lo puse porque, bueno, es como se usa la fórmula en el ejercicio. Entonces yo quiero calcular una integral que tiene esta forma, que yo puedo asemejar a la parte esta de la integral de la n derivada. Entonces, bueno, estos miembros, aunque no los tenga acá, bueno, los paso al otro lado y queda 2pi sobre n factorial por f enésima en z0. ¿Sí? Y así calculo esa integral. Esto lo conozco y esto lo tengo que calcular. Por supuesto, las derivadas no las voy a calcular con esta misma integral, porque si no, si yo quiero calcular la integral a través de las derivadas, no voy a calcular la derivada aplicando esa fórmula. La derivada la voy a calcular como ya las conozco, a ver cómo, aplicando las condiciones de Cauchy-Riemann y sacando la formulita esta. No, porque la función va a ser función de z, de nuevo, vuelvo a decir parecido a lo que dije antes, y van a ser funciones elementales, de las que ya conozco. Entonces, ¿cómo la voy a derivar? Aplicando la regla de derivación. Si es la función z al cuadrado, será 2z, y ya está. No voy a aplicar condiciones Cauchy-Riemann y estar 3 horas haciendo la derivada. Si es la función coseno de z, será menos seno de z, y ya está. O sea que tengo que saber las reglas de derivación con respecto a la variable z, que se siguen cumpliendo igual que para variable real. ¿Sí? Y bueno, esto lo vamos a ver acá en el ejercicio. Si yo asemejo esto a la primera fórmula, esto no está factorizado el denominador, porque el denominador siempre tiene que estar de la forma z menos z0 elevado a un exponente natural, por supuesto. Entonces, ¿qué hago? Saco este factor 2 para que me quede z menos un número complejo, cualquiera, una constante. Pero sacar este factor 2 implica que está al cuadrado de esto. Por eso sale 4 acá, ¿no? No 2. Y adentro queda i sobre 2 acá. Entonces ahí sí está en forma de que yo puedo conocer cuál es la raíz de este denominador. Sería menos i sobre 2. Que estaría acá. Ahí. Esto es 1. Sería 1i menos 1i y acá menos un medio i. Y acá i y 2i. Sino que yo estoy poniendo el valor de y, acuérdense en eso. Y no de la variable z. Y bueno, y la curva me la dan, ¿cuál curva quiero hacer? Esta curva está centrada en 1 y tiene radio 2. O sea que abarca todo esto. Quiere decir que lo abarca ese punto. Entonces acá de nuevo tenemos que probar las condiciones que establece este teorema. Primero, que el punto Z0 que aparece acá abajo como raíz tiene que estar interior a C, no sobre ni afuera. ¿Sí? Bueno, en la guía hay un ejercicio de esto, donde la raíz que aparece acá, el denominador, está afuera del contorno C. Entonces, ¿cuánto valdría esa integral? Si estuvieran afuera del contorno C.
Es que no Cero, hay- profe. Claro, por el teorema de Cauchy-González. O sea que estuvo atento a lo que dijimos hoy día desde el principio. Entonces, bueno, en la guía por ahí me preguntan ese ejercicio, pues me decir, ¿y cómo si no está los puntos acá adentro? ¿Qué hago? Y da cero la integral. Directamente, no tengo que hacer nada. Bueno, pero acá sí está adentro. Entonces, después háganme acordar que vea el Jamboard, si no me olvido, para que veamos el del 1 sobre 2pi. El 1 sobre 2, sobre z, que daba 2pi. Bueno, ya lo vemos después de esto. ¿Y cuál es la función que me queda ahora? Z al cuadrado es lo que me queda, sacando este factor, que es lo que veo acá, sacando este factor, que queda acá. F de z es z al cuadrado. El 4, de igual que antes, lo puedo sacar afuera. Entonces yo puedo decir que la función z cuadrado, yo ya sé que es analítica, es entera, por lo tanto es analítica en todo el plano y por lo tanto dentro y sobre. A mí me hace falta que sea dentro y sobre este contorno, nada más. Y es, por lo tanto, porque ya la hemos estudiado. ¿Y su derivada cuánto vale? 2z. Y si tuviera que hallar la derivada segunda sería 2. Y la derivada tercera sería 0. Directamente. Quiere decir que si esto estuviera elevado a la cuarta, miren cómo cambia la integral. Si esta integral acá abajo, en vez de estar elevado al cuadrado, estuviera elevado a la cuarta, esta integral daría 0. Y sin embargo, no aplico el teorema de Cauchy-González. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿O lo tengo que escribir? Me parece que no entiendo. Bueno, hagamos esto y después les explico. ¿Sí? ¿Qué dice la fórmula integral de Cauchy acá? De la n derivada, perdón. Bueno, se confunde mucho decir Cauchy de la n derivada porque es la generalización. Dice que el exponente tiene que ser n más 1. Por lo tanto, n tiene que ser 1 menos que el exponente. Y acá es, si es 2, ven que acá yo lo hago, n más 1 igual a 2, entonces n vale 1. ¿Sí? No haría falta hacer esto, pero bueno, es 1. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula integral de Cauchy, esto valdría 2pi sobre 1 factorial por la derivada primera de la función z al cuadrado, valuada en el punto zz. Porque como les dije antes, este n factorial de 2pi pasaría a este otro miembro. Inversamente, ¿no es cierto? En forma inversa. Y entonces, bueno, todo esto lo puedo calcular. Ahora z al cuadrado valuado. La derivada valuada lo puedo evaluar directamente porque ya sé que es continua y es analítica, digamos, mejor dicho, es analítica y existe la derivada en todo punto. Y entonces la evalúo en i sobre 2, menos i sobre 2, quedaría menos. Y bueno, entonces multiplico, simplifico y me queda pi sobre 2. Porque esto da un valor real esta integral, no da complejo. Pero puede ser eso ya lo dijimos. Ahora, ¿qué pasaría? Y ahora vemos eso que si no lo entendieron. Si esto acá hubiera estado elevado a la cuarta, sería otra integral, no sería el mismo. Pero sobre el mismo contorno. Si hubiera estado elevado a la cuarta acá, bueno, cuando saco el 2 quedaría 16 acá. No importa el número. Pero acá quedaría un exponente 4. Por lo tanto, n valdría 3. Y yo tendría que derivar 3 veces esta función. Si la derivo una vez da 2z, 2 veces 2, la tercera derivada daría 0. Por lo tanto, acá sería 0. Porque sería 2pi sobre 3 factorial por f tercera en z0. Y por eso daría 0. ¿Está claro por qué da 0 primero? Después voy a hacer otro análisis. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, pero ahora hago el análisis de lo que vimos hoy al principio. ¿Qué decía el teorema de Cauchy-González? Decía que si una función era analítica dentro y sobre C, su integral era 0. Pero ¿y qué pasa ahora con esta función que acá dice a la cuarta y toda la función integrando? Porque el teorema de Cauchy-González no dice que la integral es f de z sobre z menos z0.
No. Dice que todo el integrando le llama f de z. Entonces, todo el integrando, que sería todo esto, elevado a la cuarta acá, ¿es analítico en todo y dentro del interior de C, de este ejercicio? Tiene este punto acá. ¿Es analítico en todo el interior de C? No, menos en el punto. Me van a dar a pensar, chicos, que no están ustedes acá, atrás de la cámara. O sea que muchos están conectados y se fueron a otro lado. Porque nadie me contesta uno o dos. No, no es analítica. Está bien, no es analítica. Porque en este punto no es. O sea, no en todo el interior. Y el teorema de Cauchy-Gorsan decía que si era analítica en todo el interior, entonces la integral valía cero. Sin embargo, acá la integral vale cero, porque ustedes me dijeron que sí, que entendían eso, y la función no es analítica en todo el interior. O sea que esto, ¿qué quiere decir? Que el teorema de Cauchy-Gorsan da una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, que el inverso o el recíproco del teorema de Cauchy-Gorsan no es cierto, no necesariamente es cierto. O sea, yo no puedo deducir la analiticidad de una función partiendo de que la integral de esa función en ese contorno es cero. Porque acá estamos viendo que es cero y la función no es analítica en todo el interior. O sea que, a ver, vuelvo a repetir el teorema de Cauchy-Gorsan. El teorema de Cauchy-Gorsan dice, si una función es analítica dentro y sobre un contorno cerrado, contorno de Jordan, entonces su integral en ese contorno es cero. Ahora, si la integral en ese contorno, como en este caso, nos da cero, no puedo deducir que la función integrando es analítica. Y este es un ejemplo clarito, si yo acá pongo a la cuarta. La función quedaría z cuadrado sobre 2z más phi elevado a la cuarta. Y bueno, pero yo ya veo que esto tiene un denominador. O sea que el denominador tiene una raíz y esa raíz cae acá dentro de ese contorno. Por más que la integral me diera cero, yo no puedo deducir que la función integrando sea analítica. Ojo que estoy hablando vuelvo a repetir, de toda la función integrando. No de esta f de z que aparece acá individualizada o separada de lo que es la parte del denominador. Porque en el teorema de Cauchy-Gorsan no sale denominador, sale toda la función, lo que vimos hoy al principio. O sea, es toda la función. Y acá estaría incluido el denominador de esta función. Entonces, si esa integral me da cero, no puedo deducir que esto es analítico. El teorema dice que si esto es analítico, sí da cero. Pero tendría que cumplirse otra condición para decir que si da cero, además, y otra cosa más, sí puedo deducir que es analítico. ¿Estamos? O sea que esto, el recíproco de este teorema, no necesariamente es cierto. ¿Sí? Y lo estamos viendo en este caso. Y lo podríamos ver también en otros casos de otra. Pero hágame, ahora me acordé yo, ustedes no me hicieron acordar. Este lo vamos a ver después del recreo, este último, que es cuando aparece más de un factor acá, fíjense, que este es un polinomio de grado 4. ¿Cuántas raíces tiene este polinomio? Si es de grado 4. 4 raíces, profe. 4, pero puede tener menos porque algunas pueden ser de orden de multiplicidad mayor que 1. ¿Estamos? Y acá es el caso, porque factorizando queda z al cubo acá. Entonces la raíz 0 sería triple y la otra raíz sería 5. Bueno, acá vamos a ver cómo hacemos cuando caen dos factores z menos z0 acá adentro. Pero eso lo vemos después. Quiero terminar con el Jamboard, que no sé dónde está. Acá. Bueno, no me borraron nada acá en el Jamboard, ¿no? María Fino, Sabrina, Natalie. Ah, son lectores nada más. Está bien que son lectores, no pueden modificar. Nada ustedes acá. A ver. O yo los puedo autorizar para hacer. De paso aprendo un poco más de esto, ¿no?
Sí, creo que los puedo autorizar, pero no sé si no están autorizados, parece. Por lo que dice acá, no. Bueno, entonces, esta ahora. Resolvamos esta integral, que es en el contorno verde, que no me interesa si es una circunferencia o no. Lo que me interesa es la forma del integrando. ¿Quién es el integrando acá? El que tengo que asimilar, f de z sobre z menos z0. ¿Quién sería el z0? Que cae interior en el al contorno C. Y el 0 acá. ¿Está bien? Z0 igual a 0. ¿Y quién sería la función? Y la función 1. Porque es 1 acá. ¿Sí? Entonces, acá yo no le aplicaría la fórmula de la n derivada. Porque esto no es raíz doble. Esto está elevado a la 1. Podemos hacer lo mismo que hicimos recién. Entonces quiere decir que esto es 2pi por el valor de la función 1 valuada en 0. Pero 1 valuada en 0 es 1. Entonces esto es 2pi por 1. O sea que el valor de esta integral vale 2pi directamente. Y ahí cambia, porque fíjense que si yo estaba acá y aplicaba el teorema de Cauchy-Goursat, decía que la integral de toda la función, porque Cauchy-Goursat se refiere a la función 1 sobre z, no a la función 1. En cambio, la integral de Cauchy, o de la n derivada, se refiere a la función que acompaña al denominador z menos z0. O sea que se refiere a 1. Entonces, para aplicar el teorema de Cauchy-Goursat, decíamos que 1 sobre z es analítica dentro y sobre este contorno. ¿Sí? Pero a medida que lo deformo, sigue manteniéndose invariante, salvo que yo empiece a pasar por el punto z igual a 0, donde ahí tengo un problema. Y si tuviera en ese punto, yo no puedo sacar la integral sobre ese punto, aplicando la fórmula integral de Cauchy. ¿Por qué? Porque dice que z0 tiene que ser interior, no sobre el contorno. Así que no lo podría calcular. Tendría que calcular de otra manera. Ahora, si yo paso a la curva verde, ahora sí cambió el valor de la integral. Ya no se mantuvo invariante, como dice el principio de formación del contorno. ¿Por qué? Porque cuando fui deformando el contorno, pasé a través de una región donde hay un punto que tiene una singularidad la función. Entonces cambió ya la forma de la función, ya dejó de ser analítica en ese punto. Y por eso la integral es 2pi. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué dice yo esta amarilla acá? Si yo sigo aumentando esto y sigo deformando el contorno hasta el infinito, ya no va a cambiar más esta integral. Esta integral sigue valiendo 2pi porque no hay ningún otro punto acá singular. El único punto donde esto no es analítico es el z igual a 0. ¿Estamos? Entonces quiere decir que si yo sigo por acá, hasta el infinito, rodeando el 0, la integral va a valer 2pi siempre. Y acá hice otra curva. ¿Cuánto valdría la integral de 1 sobre z sobre este contorno? 0. 0, profe. Porque no incluye el 0. Y pasaría lo mismo si la sigo abriendo, salvo que pase por el 0, donde valdría esto, 2pi. ¿Estamos? Bueno. Profe, pero también si el contorno es arbitrario, ¿no podemos armarlo de tal manera que excluya al punto singular, pero incluya el resto del dominio, entonces siempre va a ser 0? No, el contorno es arbitrario, pero no incluye al z0. O sea, sí lo podemos armar. Claro, si usted tuviera que parametrizar la curva, pero acá estamos aplicando otros conceptos más simples. Si tuviera que parametrizar como lo hicimos recién en la demostración del teorema, yo podría tomar una circunferencia acá. Y la integral va a ser invariante, porque esto no sé qué forma tiene. No puedo encontrar una ecuación de esta forma amorfa, digamos, deforme, que sé yo, no geométrica. Pero no importa, porque yo aplico la fórmula integral de Cauchy o de la n derivada que me marca que el denominador tiene que ser un factor de la forma z menos z0 y que ese z0 tiene que estar adentro.
Si no está adentro, y bueno, directamente es 0 la integral. Y profe, disculpe, hay algo que no me quedó claro. Sí. Si el contorno está sobre la singularidad, la integral va a ser igual a 2pi. No, no es igual a 2pi. No se puede calcular con esto. Después lo vamos a ver cuando veamos residuos, que va a ser otra forma de calcular integrales de este tipo. O sea, con puntos singulares adentro del contorno. O también sobre, aunque no hay en la guía ningún ejercicio, pero bueno, cuando lleguemos a ese momento, háganme acordar. Yo me acuerdo, porque va a ser el caso, que si pasa sobre el contorno hay que hacer lo que se llama una indentación del contorno, saltearlo. Porque por el simple hecho de que nosotros habíamos dicho que las integrales de línea se toma el valor de la función en los puntos sobre el contorno. Y cuando pase por acá yo no voy a poder evaluar z en ese valor. Supuestamente yo estoy haciendo una integral sobre los valores de z que están en este contorno. Por eso lo que voy a tener que hacer es cuando llegue acá, antes de llegar acá, hacer un salteo. O se dice indentación del contorno. Lo puedo rodear a ese puntito con una semicircunferencia. O una circunferencia de un ángulo, depende la tangente a la curva en este punto. Bueno, pero es muy difícil de explicar ahora. No me interesa que lo sepan ahora, pero para que no se quede tanto con la duda que me está preguntando, esa curiosidad que tiene. Entonces se saltea ese punto, pero se lo hace a través de un contorno que yo lo pueda parametrizar geométricamente hablando, que sea una circunferencia o un arco de circunferencia. Y luego digo que la integral va a ser la suma de la integral en todo este contorno, que supongamos que la podría parametrizar, más la integral en ese arco de circunferencia. Pero esa integral en ese arco de circunferencia no sería lo mismo que pasar a través de z0. Entonces lo que hago es, el radio de esa circunferencia lo hago tender a 0. O sea, me aproximo tanto como yo quiero al valor z0. De que tomo un arquito de circunferencia, pero tan chiquito como yo quiera. ¿Y eso cómo hago aproximar? Tomo el límite. El límite para ese radio que tiende a 0. Y si ese límite existe, entonces yo puedo calcular el valor de ese integral. Pero no va a ser este mismo, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a entender mejor cuando veamos las aplicaciones del teorema de los residuos a integrales reales. Y ahí se lo explicaré un poco de nuevo, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, esto lo puedo cerrar, acá no queda nadie, bueno, me voy a ir de acá, o sea que si ustedes quedan ahí no importa. A ver. No, recién me salía, ¿dónde me salía que los lectores que había acá? Porque acá hay cada uno por separado. Bueno, cierro esto, ¿eh? Porque total no voy a... Y esto lo voy a dejar abierto porque vamos a quedar acá. Y tomamos un recreo, chicos, de 15 minutos y después seguimos. ¿Sí? Que ya seguimos con práctico. Así que vamos a dejar de grabar.